Saludos, bienvenidos en este miércoles 13 de septiembre. En la provincia, una decena de infraestructuras acumulan décadas de retrasos. En el concello de Ourense, hoy, pleno extraordinario. Jácome cargó contra el personal nuevamente, también contra la tesorera e incluso esta vez contra el interventor. Y en Barbadas, el fin de semana, la protagonista será la gastronomía y sus hosteleros. Comienza aquí nuestro informativo. La provincia de Ourense inauguró el milenio entre promesas de infraestructuras viarias y tanto Partido Popular como Partido Socialista proclamaron proyectos para modernizar las anticuadas comunicaciones ourensanas, pero el paso de los años solo demuestra desinterés. En materia de infraestructuras, la hemeroteca de comienzos del siglo cada vez envejece peor. Una vez llegado el nuevo milenio, los políticos se lanzaron a prometer una renovación total de las infraestructuras de la provincia, lastrada por, en algunos casos, comunicaciones que databan del siglo XIX. Unos y otros se alternaron en las carteras de Obras Públicas e Infraestructuras, en la Xunta, y de Fomento y Transportes en el Gobierno, pero los avances han sido tímidos y cuando se han producido lo hicieron con retrasos y constantes incumplimientos de plazos. Dio igual quién gobernase, el siglo XXI está siendo el siglo de las promesas rotas. La construcción de las circunvalaciones de la ciudad ya se contemplaba en los años 90. Por ejemplo, se preveía la circunvalación norte para redirigir el tráfico procedente de Vigo, Santiago, Lugo y Monforte, o la circunvalación este, que comunicaría incluso desde el puente de Velle la actual Ourense 536 con la nacional 525. La primera no existe, aunque las obras llevan ya un año a cargo del Gobierno, todavía no se aprecian avances. La segunda permanece sin cerrar, a falta de que la Xunta saque a concurso este año, según su estimación, las obras del último tramo. El desastre del Prestige motivó un ingente plan de inversiones anunciado por aquel entonces el gobierno de José María Aznar. Fue aprobado en A Coruña en enero de 2003 y aunque Ourense no tiene mar, también se iba a ver beneficiada. Una de las promesas más importantes fue la de traer la alta velocidad a Galicia. La puerta de entrada sería Ourense. El tren acabó llegando en 2021, después de años de retraso, pero lo hizo sin la entrada a Ourense todavía en construcción y sin la estación intermodal. El edificio, diseñado por Norman Foster en 2011 para dar la bienvenida a los viajeros, se acabó transformando en una versión descafeinada y cuyo concurso de adjudicación está paralizado actualmente. Por otro lado, la alta velocidad a Lugo, clave para vertebrar el interior, se acabó quedando en una reforma de la línea actual del siglo XIX. Las variantes de Ospeares y Rubián están en el limbo, aunque su construcción dejaría el viaje desde la ciudad en apenas una hora. Ahora roza las 2. Precisamente la autovía Lugo, la A56, es una de las promesas incumplidas. Solo existe un tramo construido, San Martiño a Barrela, pero no sirve de nada porque está aislado. Algún otro tramo está en proyecto y el resto ni siquiera existe. Al menos una decena de infraestructuras estratégicas en la provincia duermen el sueño de los justos y acumulan décadas de retraso. Esto es un clásico en la información ourensana y tiene ya más reposiciones que la serie Verano Azul. Pero eso no le resta un ápice de importancia al agravio, por no decir ya la burla secular a Ourense y sus habitantes. Podríamos decir que es un desprecio para los representantes políticos de la provincia, pero ahí pecaríamos de ingenuidad. Ya han pasado todos por los partidos, por el Congreso de los Diputados y el Senado, con un resultado más bien escaso. Su nivel de preocupación parece escasa, insistimos. Ya no digamos su tono reivindicativo. Hace muy pocas semanas que diputados y senadores han tomado posesión en esta legislatura que se antoja muy complicada y a lo mejor muy corta. Sospechamos que tampoco será la de los grandes impulsos a las obras pendientes en Ourense. Por sospechar, hasta sospechamos que la situación no le quitará el sueño a sus señorías. A lo mejor no les quita ni tiempo, en el fondo hacen bien, no tienen que rendir cuentas a nadie, al menos ante quienes les han votado.
A tesoreira, demasiado tiquismiquis, o interventor, un neglixente, Luís Seara, un vago. Até o exército guerrilleiro do pobo galego Ceibe saiu a relucir hoxe nun pleno que novamente rozou o esperpento. Pleno extraordinario esta mañá no Concello de Ourense para debater 4 modificacións de crédito. Unha sesión que comezaba co alcalde unha vez máis cargando contra o persoal do Concello. Estamos ahora mismo en un barco que manejamos nosotros, donde yo soy el capitán del barco, pero donde la mayoría de los marineros son suyos, porque son personas enchufadas por ustedes y donde además, repito, es personal la mayoría de ellos sin tener altas... no son personal para hacer, obviamente, labores administrativas de alto nivel. Sobre as facturas impagadas, Jácome non admite reproches e insiste en que a culpa da tesoreira, que ao parecer é demasiado tiquismiquis. Mucho más tiquismiquis que un notario, que un juez y que un banco. Yo vi a la tesorera como llama a gente para pagarle 6 euros y le dice, ven aquí porque la firma que pusiste no me coincide este rabito, a ver si eres tú, a ver, enséñame el DNI. Y le comprueba el DNI porque en la firma no le coincide muy bien un rabito. Tampouco se librou dos descalificativos o voceiro nacionalista e mesmo desta volta Jácome tamén acusou de neglixente o interventor. El señor Seara dice, descoñecemos a razón por que aparece 1.700.000 cando tiña que ser 250.000 euros. Primero, usted no desconoce la razón, la desconoce el interventor, que es el que hizo el informe y pone eso. Entonces no haga suyas palabras que no son suyas, como quien mira lo que ha detectado. No, usted se ha leído el informe del interventor que dice eso. Entonces usted es un negligente porque no se leyó el expediente. Y posiblemente el interventor también lo sea en este punto, por cometer un gazapo muy grande, porque me da la sensación que el señor interventor tampoco se leyó el expediente. Tampouco lles permitiu contestar as alusións, a pesares de que tanto Seara como o interventor solicitaron o seu turno de palabra. No, porque no son alusiones. No son alusiones. Bueno, yo entiendo que no. No, anda que usted no me chamou a min de todo. ¿Qué más le puedo decir? Un segundo. No, el interventor hablará si lo digo yo, no cuando lo digas tú. No, el interventor hablará cuando lo diga yo. Bueno, mira, a ver, un segundo. Señor Seara, tiene una llamada al orden. Estoy en uso de la palabra, usted no puede hablar, ¿vale? Perdone, ya no puedo hablar, ¿vale? A voceira socialista recriminoulle que o pleno de hoxe non se retransmitira por YouTube. Xa sei que hoxe non se retransmite o pleno porque a vostede non lle interesa, porque o debate hoxe a verdade é que non lle interesa para facer o seu show, porque a súa xestión económica orzamentaria en materia de contratación é un auténtico caos, sí? A pregunta é se o van a seguir mantendo 3 anos, vostedes. Vostede aplica a mordaza a todos, a oposición, aos funcionarios e a todo o mundo. Pero sabe o que? Nadie se cree xa as súas mentiras. Nunca se pode eternamente botarlle a culpa aos demais da súa auténtica ineptitude e inutilidade. As perlas foronse sucedendo ao longo da sesión, rozando en ocasións o esperpento. Non hai pleno en que Benegano amenace, porque imos a tal, siempre están amenazando. Yo non sei se le debió quedar algún deje del exército guerrilleiro, do povo galego Ceibe. Sempre están amenazando. Finalmente, grazas ao apoio do Partido Popular, foron aprobadas as 4 modificacións de crédito. El proyecto para reformar el Xardín do Poseo de Ourense lleva un año en el cajón mientras el parque agoniza. La partida para sacar la obra se aprobó en mayo de 2022 y no se ha utilizado. El Xardín do Poseo sigue agonizando más de 4 años después de que empezaran las reivindicaciones vecinales. Se creó hasta una plataforma de defensa y de que se prometiera la reforma integral de una de las principales zonas verdes de la ciudad. El gobierno local, dirigido por Gonzalo Pérez Jácome, mantiene en un cajón desde el verano de 2022 el proyecto modificado listo para ser licitado. En mayo del 22 se había aprobado una modificación de crédito de 800.000 euros para pagar el sobrecoste de la obra, ya que Patrimonio obligó a modificar el proyecto inicial, lo que incrementó el coste presupuestado de 2 a 2,8 millones. Sin embargo, cuando el proyecto estaba ya finalizado el pasado verano, la salida del PP del gobierno, cuyo titular, el popular Jorge Pumar, lideró hasta 2019 el proyecto que había consensuado con la plataforma vecinal, dio al traste con todo.
El gobierno local dejó consumir la partida asignada en aquella modificación presupuestaria de 2022 y tendría que aprobar otra antes de que acabe 2023 para poder licitar la obra, algo que parece no estar en su hoja de ruta. Mientras tanto, las quejas se suceden por el deplorable estado del entorno. La cafetería lleva ya 2 años cerrada, cerró en septiembre de 2021, a la espera de que salga a concurso, y el resto del recinto es una postal de decadencia, abandono y peligrosidad. Baldosas rotas y levantadas por los árboles, barandillas oxidadas, juegos infantiles inseguros, cristales, un estanque abandonado. El concello activó la reforma en agosto de 2019 tras las continuas protestas vecinales por el abandono del gran pulmón verde de la ciudad. En enero de 2020 se reunió un grupo de trabajo con políticos, expertos y vecinos, y en verano de ese mismo año estos últimos daban el visto bueno al plan. En septiembre del 21, Pumar presentaba el proyecto con una inversión de 2,78 millones. El concello aprobó el modificado del proyecto a finales de diciembre del 21 y cuando se dotó la partida en mayo del 22, el proyecto quedó listo para licitar, algo que el gobierno de Democracia Ourensana no ha conseguido hacer, con el riesgo de que acabe venciendo la autorización que dio Patrimonio. Los carburantes hacen repuntar la inflación al 2,9% en Ourense. El IPC de la provincia se situó en agosto por encima de la media gallega, 2,7, y la española, 2,6. El precio de los carburantes lleva meses al alza, batiendo cada día su propio récord y ahogando poco a poco los bolsillos de los ourensanos. Esa realidad se está viendo reflejada ahora en las estadísticas, concretamente en el índice de precios al consumo, el IPC, que elabora cada mes el Instituto Nacional de Estadística, un indicador que, como consecuencia de esta salvaje subida de precios, ha repuntado hasta el 2,9% en la tasa interanual, 4 décimas más que el dato de julio. Esta tasa significa que los precios crecen a un ritmo mayor de lo que lo hacen en el resto de provincias gallegas y en el conjunto del Estado. La media gallega y española se sitúa en el 2,7 y el 2,6 respectivamente. Desgranando la estadística por diferentes sectores es cuando se comprueba que los transportes son los principales responsables del repunte del IPC por segundo mes consecutivo. Si el mes pasado los gastos asociados a los transportes eran un 4,6% más baratos que el mismo mes del año pasado, en este son casi un 2% más caros. Los precios han subido casi un 3% respecto al mes pasado. El otro indicador que sube respecto al mes de julio es el de los gastos sanitarios, que son ahora un 3,6% más caros que en agosto de 2022. Los otros 10 grupos que conforman esta estadística se han moderado respecto al dato del IPC de julio, aunque en la provincia solo han bajado los gastos relacionados con la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, y los que tienen que ver con la enseñanza. El IPC subió en agosto en Galicia hasta el 2,7%, 6 décimas más que el dato de julio, 2,1%, que a su vez era superior al de junio, un 1,5%. Así, el IPC de la comunidad se quedó una décima por encima de la media nacional, ya que en toda España este dato es del 2,6%, 3 décimas más que el mes anterior. Precisamente a nivel nacional, la inflación aumentó un 0,5% en agosto en relación con el mes anterior. El precio de los alimentos moderó 3 décimas su crecimiento hasta el 10,5%. Frente al encarecimiento de los carburantes, Estadística destaca que los precios de la electricidad y los servicios de alojamiento subieron en agosto de este año menos de lo que lo hicieron el mismo mes de 2022. La formación profesional deja sin cubrir el 20% de plazas en Ourense. Con el curso ya empezado hay decenas de programas de FP sin cubrir el cupo en la provincia. El curso escolar con menos matrículas del siglo en Ourense contrasta con el constante auge de una modalidad de educación superior no obligatoria, la formación profesional. El aumento de plazas, equiparable ya a las disponibles en el campus de Ourense, crece al ritmo de la demanda, con el 80% de puestos cubiertos a estas alturas del curso. Con todo, en los ciclos que generan más interés, los del régimen ordinario medios y superiores, aún hay vacantes disponibles
disponibles con el curso ya empezado, por lo que los aspirantes pueden optar a inscribirse a última hora. Ourense no tiene problemas para llenar los ciclos relacionados con la rama sanitaria y la informática, que disparan su demanda dejando expedientes fuera por falta de plazas. De hecho, estas plazas ya se cubrieron en las primeras matrículas para el curso 23-24. Sin embargo, hay programas formativos que sí muestran dificultades para llenar el cupo. La FP Dual, que combina formación y trabajo en empresas del sector, merece un capítulo aparte. Prácticamente hay disponibles puestos en todos los ciclos ourensanos de esta modalidad. La provincia registraba ayer, con el curso ya empezado, 257 vacantes en ciclos de grado medio. Esa cifra supone un 22% de puestos sin ocupar del total de 1.155 plazas ofertadas en la provincia. Es decir, 898 personas se han matriculado en ciclos de grado medio en Ourense. Los cursos con menos tirón son los de gestión administrativa, que además se repiten en varios centros de la provincia, donde más plazas hay es en Obarco, con 22 puestos y apenas 8 cubiertos. Otras especialidades que aún ofertan plazas en la rama de grado medio son cocina, panadería, cuidados de enfermería o electromecánica. En cuanto a la distribución por concellos, hay vacantes en centros educativos de Ourense, Obarco, Verín, Xinzo, Carballiño, Ribadavia, Trives, Vilamarín y Arrúa. En el caso de la FP de grado superior, la provincia registra con el curso empezado 197 vacantes. Son el 19% del total de plazas ofertadas. Barbadas Abocados consolídase como proposta gastronómica de referencia coa participación dunha vintena de locais hosteleiros. Unha cata de aceites e un obradoiro de cociña interxeracional súmanse á programación deste concurso de pinchos que se vai desenvolver a fin de semana. Os protagonistas desta fin de semana en Barbadás serán os hostaleiros. Co fin de dar impulso ao sector, o Concello organiza o concurso de pinchos Barbadás Abocados, que se consolida como proposta gastronómica de referencia nesta sexta edición, na que aumentan até 18 o número de establecementos participantes nunha campaña que non supón ningún custo para os locais. Os pinchos terán un prezo de entre 2 e 2,5 euros. 18 en total son os participantes que nos van a ofrecer 18 propostas orixinais que vamos a poder degustar o venres e o sábado deste fin de semana a partir das 7 da tarde. Todos os que vayamos a probar todas estas propostas culinarias vamos a participar como xurado popular e vamos a dar o noso mellor voto ao mellor petisco que consideremos. E por ser parte dese xurado popular vamos a entrar no sorteo de vales de 50 euros para despois gastar no comercio local. A maiores da votación popular, un xurado profesional vai valorar cada unha das propostas tendo en conta a creatividade, a preparación e a calidade. É unha aposta de novo pola hostelería, é unha aposta polo produto de aquí, por pôr en valor precisamente a calidade da nosa hostelería, que creo que é sobresaínte e que, polo tanto, tamén é unha aposta en valor do noso concello. Pretendemos que se achegue moitísima xente, moitísimos veciños e veciñas e tamén veciños e veciñas da contorna para precisamente degustar estes manxares que hai aquí en Barbadás. Temos unha hostelería excelente e, polo tanto, merece ser valorada conforme a esa excelencia que ten. Y hasta aquí nuestro informativo diario. Nos vamos, volvemos mañana con más noticias de Ourense.